Vamos a esperar a que se conecten algunas personas. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado la semana? Sí. Esperar unos minutitos que se conecte un poco más de gente y vamos a empezar con el tema. Hola, ¿cómo ha estado la semana? Para los que están con todo lo que ha pasado con la pandemia. Ha sido, ha sido estresante esta semana. Ha sido estresante. Y ahí lo vamos a hablar en el live. Sí, sí, la Jo dice que ha sido complicada, sí. Ha sido estresante para todo y lo vamos a hablar en el live. ¿Por qué? Porque eh, no es solo el hecho de que haya un virus dando vuelta, es todo lo que conlleva eso, todo lo que ha pasado con el manejo, con la expectativa, hartas cosas, hartas cosas han pasado. Así que no, y de hecho vamos a tener que meternos en el tema de cómo ha sido manejada, porque va muy de la mano de cómo lo hemos vivenciado todos, por lo menos acá en Chile. Ujú. Hola, ya. Vamos a empezar, ¿ya? Eh, a mí, antes de meterme de lleno como en lo que pasa en la pandemia, me gustaría hacerles un contexto muy general, porque eh, hay que tener también una perspectiva histórica para entender por qué también nos afecta como nos afecta, ¿ya? Eh, a ver, no es usual que vivamos pandemias como humanidad. Usual me refiero a que no es algo que vivamos cada 10 años, cada 20 años, como para pensar que es un evento al cual uno tiene cierta posibilidad de acostumbrarse, así como cuando hay temblores en Chile o terremotos grandes, no, no, es, no es usual, ¿ya? Por lo tanto, al ser un evento tan puntual, tan esporádico en la historia de todos, no tenemos herramientas para enfrentarlo cuando viene. ¿Ya? Porque tampoco es que le vaya a ocurrir a otro país y uno pueda aprender de la experiencia ajena, sino que es una experiencia que no se repite en el tiempo y que tampoco es esperable, no es predecible, no es sospechable. La última pandemia que vivimos como humanidad fue alrededor del año 20, que fue la pandemia de la gripe española, eh, que también fue muy catastrófica, fallecieron muchas personas, y esa es como la última experiencia como humanidad que tenemos de una pandemia. Eh, y obviamente en esa época no había vacunas, no había posibilidad de enfrentarlo, y la única forma de enfrentarlo en esa época fue distanciamiento, usar medidas de protección, tratar de no ir a, si estabas contagiado, no ir a ver a una persona que no estuviera contagiada, ¿ya? O sea, habían como su estrategia. Y esa pandemia duró alrededor de 2 años, ¿ya? Esta pandemia que estamos viviendo ahora, había muchas voces que decían que nos teníamos que preparar, que era posible, que hubiese, pero yo creo que nadie se imaginó que iba a ocurrir. Ya por lo menos tenemos que tener la idea de que esto no era esperable, ¿ya?
Yo me acuerdo cuando esta pandemia empezó, escuchábamos noticias como lejanas de que China estaba ocurriendo, ¿ya? Yo creo que todos pensábamos que se iba a contener ahí, que iba a quedar ahí y al final se expandió por todo el mundo. Además, es un virus que es respiratorio, es bastante contagioso, se transmite por vía aérea también. Entonces, eh, al ser como muy contagioso y por vía aérea, también restringe mucho las posibilidades que tengamos de hacer nuestra vida normal como la entendíamos antes de que pasara esto, ¿ya? Este virus además, si bien no tiene una alta mortalidad, sí sabemos que nos puede ocurrir a cualquiera que podamos cursar un cuadro súper grave y que incluso nos podamos morir de eso. Y ese temor, chiquillo, es un estresor importante, porque podemos temer la muerte de nosotros o la de seres queridos con esto. Gente que tenga más riesgo por sus otras enfermedades, gente mayor. Es un temor que nos corre a todos, sea por nosotros o por nuestros seres queridos, ¿ya? Ese temor tan vital, tan intrínseco a los seres humanos que es el miedo a la muerte, es un estresor demasiado potente, demasiado grande, ¿ya? Yo sé que no todos pueden estar pensando eso, que no todos le tememos eso, pero hay un grupo importante que sí lo teme, que sí tiene miedo al salir a la calle, que se puedan contagiar, que puedan contagiar a alguien vulnerable. Es un estresor además que es diario, es todos los días. Eh, yo creo que a nadie no le ha pasado que al salir a la calle piense en algún momento y si me contagio o si cerca y si esta persona que está tosiendo tiene COVID y me contagia, es un temor que está y que uno no lo puede reprimir, sino que aparece, ¿ya? Y eso sí genera estrés, mucho estrés. Eh, También esta situación del temor a la muerte, del temor a que algún ser querido fallezca, se suma además de que muchos hemos tenido la experiencia de que efectivamente ha fallecido alguien de COVID. Entonces, la experiencia traumática del temor a la muerte se vuelve real. Y eso también es estresante, ¿ya? Porque además ahí le agregamos que muchas personas, compatriotas, gente de otros países, además está viviendo un duelo por COVID. De, de alguien que era cercano, que conocían, que era familiar, ¿ya? No es ajeno, a todos nos ha tocado. Eso ya es un estresor, ¿ya? Y yo creo que es importante que hablemos de lo que causa el estrés, porque no se entiende el nivel de cansancio que podemos sentir si no sabemos cómo funciona el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica, es una respuesta de nuestro cuerpo frente a algo que se percibe como una amenaza, ¿ya? Este estrés puede ser puntual, durar lo que dure la amenaza o puede perpetuarse en el tiempo, ¿ya? Cuando se genera estrés, hay muchas hormonas que se liberan que permiten que nuestro cuerpo se adapte a esa situación de amenaza, ¿ya? Son hormonas que ayudan a que se active el funcionamiento de ciertos órganos, a que nuestra atención funcione, afecta también la capacidad de memorizar, ¿ya? Pero en el fondo es como la sensación de que está la amenaza y tenemos que reaccionar. Eso es como lo que generan estas hormonas, entre ellos el cortisol, por si lo han escuchado, ¿ya? La adrenalina. Se activa toda nuestra parte del sistema nervioso. Se activa toda nuestra parte del sistema nervioso que nos prepara o para arrancar o, o para quedarnos quietos o para defendernos, ¿ya? Y esos sistemas consumen muchos recursos, mucha energía, ¿ya? Yo creo que a todos nos ha pasado, no sé, si
si es que vamos cruzando la calle o casi nos atropellan o pasamos un susto grande, se nos acelera el corazón, respiramos más rápido, quedamos como acelerados, ¿cierto? Pensando mucho. eh, a veces reaccionamos y ni nos acordamos qué hicimos, eh, pero reaccionamos, ¿ya? Y como que nos cuesta calmarnos después, no es inmediato, se toma su tiempo en que el cuerpo vuelva a estar más tranquilo, más reposado. Bueno, esa reacción, si el estresor dura mucho tiempo, también genera en nuestro cuerpo como cierto daño, cierto deterioro, porque piensen que son hormonas que se liberan para estar todo el rato funcionando, activándonos, estar despiertos, atentos a las amenazas, pero funcionar permanentemente así consume mucho recurso, es tóxico para el cuerpo tener todas estas hormonas dando vueltas todo el rato, sobre todo el cortisol, porque, por ejemplo, el cortisol cuando está dando vuelta mucho rato en grandes niveles, puede bajar tu inmunidad, eh, puede hacerte más propenso a tener depresión, enfermedades cardiovasculares. eh, También el estrés crónico mata neuronas, así se llama neurotóxico, ¿ya? Y sobre todo afecta mucho las neuronas de la memoria, ¿ya? El estrés crónico es súper dañino para nuestro organismo, ¿ya? Y, y no es saludable porque no nos permite descansar tampoco. Entonces empezamos a tener problemas para dormir, se nos altera el apetito, ¿ya? Andamos como más saltones, no discriminamos mucho a qué evento reaccionar y qué no, porque reaccionamos a muchas cosas a la vez. Entonces, este estrés crónico permanente es deleterio, es tóxico, cansa y hace que nos cansemos mucho, ¿ya? Por eso muchos hablan de la fatiga pandémica, pero en verdad es la reacción esperable de cualquier organismo a un estrés crónico, ¿ya? Ah, produce cansancio, produce irritabilidad también, ya podemos andar más enojones, más poco tolerantes, ¿ya? Entonces, esa es la basal, ¿ya? Obviamente hay gente que les afecta mucho más, gente que les afecta menos, también depende mucho de las características personales de uno, pero es un estrés crónico que además es masivo, que a todos nos afecta, que a todos nos llega, ¿ya? Entonces, en ese contexto de esta reacción corporal que tenemos, que es inevitable, que es animal, que es no dominado totalmente por la razón, tiene mucho como de subconsciente también, ¿ya? Porque uno puede mentalizarse a decir, ya, pero no es tan grave, estoy bien en mi casa, o estoy bien en mi medio, tengo que comer, etcétera, etcétera. Pero también a nivel subconsciente hay estructuras en nuestro cerebro que perciben el peligro, reaccionan al peligro y no nos preguntan a la parte racional si corresponde o no. Reaccionan nomás, ¿ya? Y todas esas estructuras que uno le llama en forma técnica subcortical, la corteza se entiende que es la parte pensante, que es la que elabora, la que nos hace entender, pero ante el peligro reacciona nuestro cerebro animal y no le pide la opinión a la corteza, sino que se maneja solo, ¿ya? Obviamente uno lo puede modular, lo puede trabajar, elaborar, pero en cuanto a las amenazas vitales o los peligros o los traumas, funciona nuestro cerebro primitivo, nuestro cerebro animal y genera reacciones corporales principalmente. También ideas, también pensamientos, pero genera reacciones corporales para sobrevivir, porque al final es para eso nuestro sistema de estrés, ¿ya? Nuestro sistema nervioso más animal, ¿ya? Ya, entonces con este contexto, un factor protector cuando uno vive un estrés permanente, que hace que también
se active nuestra parte, nuestro sistema nervioso que nos lleva a la calma, que nos lleva a regular funciones normales como la digestión, el sueño, que es el sistema parasimpático, ¿ya? Por si les suena de biología. Eh, Ese sistema se activa con la calma, con la distracción, con la diversión, con hacer actividades placenteras, ¿ya? También al hacer esas actividades placenteras se liberan sustancias de nuestro cerebro que son sustancias que están asociadas con el placer, con la tranquilidad, con el disfrute, ¿ya? El problema es que si estamos en cuarentena, si estamos encerrados y teníamos actividades placenteras que necesitábamos hacerla al aire libre o con otras personas o fuera de nuestras casas, se nos está privando de un espacio que nos, anterior a todo esto, nos permitía regularnos, nos permitía manejar quizás el estrés diario de la pega, de la casa, de la familia, pero eso ya no está, ¿ya? Tenemos limitada la posibilidad de hacer las cosas que hacíamos antes, ¿ya? Incluso la gente que a lo mejor es más casera, que le gusta hacer más manualidades, tejer, eh, quizás pueda disfrutar estar encerrado todo, pero ¿qué pasa si queréis salir a comprar? Si queréis ir a comprar, no sé, en mi caso que soy súper tejedora, eh, quiero ir a comprar lana, verlas, no puedo, porque no está el permiso, porque, bueno, los que estamos vacunados ahora tenemos más libertad de movimiento, pero independiente de eso, igual hay tiendas que están cerradas, ya, ok. Eh, Igual hemos perdido posibilidades de hacer actividades que antes eran placenteras para nosotros. ¿Para qué hablar de la gente que es súper sociable, que necesita la fiesta, necesita ir a ver a los amigos, necesita carrete, necesita ir a jugar fútbol, la pichanga el fin de semana? Todas esas cosas han estado limitadas, entonces no hay fuentes de placer, no hay fuentes de satisfacción. Va a contrarrestar toda esta activación que genera estrés, ¿ya? Eh, a mí no me, o sea, es como, no está bien si estás en cuarentena salir, pero no puedo dejar de comprender por qué las personas necesitan salir, por qué las personas necesitan divertirse, ¿ya? Por eso las cuarentenas tampoco pueden durar tanto, porque sin, sin esta compensación para nuestro sistema nervioso, el nivel de estrés es inaguantable, eh, o sea, nos puede llegar a enfermar, ¿ya? Por lo mismo han aumentado las patologías psiquiátricas, la gente ha visto deteriorada su salud mental, porque el estrés enferma, chiquillos, enferma, ¿ya? Y nos enferma a nivel corporal y mental, ¿ya? Mira, acá me comenta la Marisa Odi y los niños privados de tener un desarrollo psicosocial adecuado con sus pares, por supuesto, por supuesto. O sea, eh, hay muchos niños que el espacio del colegio era un espacio de disfrute, de compartir con sus amigos, de poder aprender, jugar, eh, un espacio de cambiar los adultos con los que está, ver adultos distintos de sus papás o de sus cuidadores. Claro que sí, pues. Yo por ejemplo lo he visto con mi hijo, que nosotros estamos en cuarentena aún donde estamos viviendo, en nuestra comuna, y él tiene las clases online y termina enojado después, pero no porque tuvo clases, sino porque quiere estar con sus amigos, quiere estar con las profesoras, quiere jugar. Eh, Se frustra porque él quiere otra vida para él, ¿ya? Y también vamos a ver mucho en nuestros niños, los que vivimos con niños que sufren con esto. Eh, si bien muchos están contentos que estén con los papás en la casa y estar con ellos, pero les estamos privando de espacios que complementan su vivir, que complementan sus experiencias, y las experiencias con pares, con sus amigos, en el ámbito de la escuela, eso es irreemplazable en casa, ¿ya? Entonces sí, pues los niños están viviendo mucha frustración. Dice la Marisa Odi, nuestras consultas no dan abasto. Así es.
Está aumentando mucho la demanda de salud mental porque ya definitivamente muchos se están enfermando. Ya pasamos de más lo adaptativo del estrés de la situación, sino que ya como esto es más crónico, ha permanecido en el tiempo, están enfermando. Todos estamos afectados o de alguna manera nos ha enfermado o ha enfermado a alguien cercano también, ¿ya? Entonces, también esa fuente de satisfacción, de, de relajo, de cargar pilas, de, eh, de que nuestro sistema nervioso se regule, se adapte a estar menos activado, sino que a un nivel normal que nos dan las actividades que nos da placer, no tenemos acceso a eso. ¿Ya? Entonces no hay cómo regular este estallido del sistema simpático y de las hormonas del estrés. No tenemos cómo contrarrestarlo hasta ahora. ¿Ya? Ayuda sí a hacer deporte en casa, ayuda a meditar, el yoga, eh, pero para ser honesto, si no es lo que a ti te daba mucha satisfacción previo a todo esto, tampoco va a ser compensado con eso. ¿Ya? A muchos los ayuda a hacer deportes, fue súper bueno que por lo menos habilitaron una franja para hacer deporte en las mañanas, eh, pero a los que les gusta y les hace bien, bacán, pero no a todos les ayuda o les relaja hacer el deporte en las mañanas temprano, o no pueden, ¿ya? Eso yo creo que hay que considerarlo, la falta de espacios de diversión, de relajo, de que nuestro sistema nervioso pueda percibir de que ya no tiene que estar tan activado, no es necesario, ¿ya? Eh, Además está el estresor con todo esto, para los que somos adultos, de las incertidumbres laborales y económicas. ¿Ya? Hay mucha gente que les ha cambiado las condiciones de trabajo, muchos han perdido el trabajo, muchos han visto precarizado su trabajo, muchos han visto que también el trato en el trabajo ha cambiado, ¿ya? Eh, Me ha llegado como mucha feedback de personas que en los trabajos han sentido que los obligan a hacer cosas que no quieren hacer o los presionan para volver presencial cuando no es necesario. También ha habido trabajos en que son más comprensivos, pero se ha dado mucho que es como que algunas jefaturas o empleadores sacan lo peor de sí. Y también puede ser una respuesta al estrés, no lo justifico, pero también a muchos el ambiente laboral les ha sido complicado. Muchos les complica hacer teletrabajo, les es difícil porque tampoco tienen quien cuide a sus hijos, tienen que estar ahí pendiente de ellos o no tienen el espacio físico para hacerlo de manera cómoda y tranquila. Eh, o sea, la incertidumbre laboral y económica en la que estamos pasando todos en verdad, es un estresor importante porque la seguridad laboral, la seguridad económica es un factor protector, ¿ya? Porque además de la pandemia hay que agregar el estrés de que cómo paramos la olla mañana, cómo lo cómo, cómo consigo las lucas, si soy independiente, si tengo que salir a la calle a trabajar, si me contagio con eso, tengo que viajar en transporte público donde está todos hacinados, me da miedo contagiarme, pero si no salgo no como, o sea, es un estrés importante, ¿ya? Y las penurias económicas también, ¿ya? También tomando un poco el tema de las cosas que nos dan satisfacción, en este sistema económico en el que estamos viviendo, la casi única alternativa que le han dado a las personas para tener algún tipo de satisfacción es el comprar, el consumir. Ya a mí tampoco me extraña de que cuando abren los malls se llenan y vaya la gente a comprar porque también está mucho eh, la única fuente de satisfacción para muchos es comprar, ¿ya? Puede volverse una conducta adictiva incluso, pero en esta cultura donde es lo único que te han enseñado que te puede satisfacer, para muchas personas que no se lo cuestionan o no reflexionen al respecto, van a ver
el comprar una vía de mitigar el estrés, ¿ya? Eh, Otro factor estresor de por qué también nos podemos estar sintiendo mal es la cantidad de información que se genera respecto al COVID todos los días, ¿ya? Las noticias, el reporte de las autoridades, que es esa avalancha de información, si no es bien manejada o no filtramos qué escuchar, también nos puede generar como una sensación de pánico permanente, de miedo, de, ay, si sube la cifra, ay, y si, bueno, si bajan no me alivio, pero puede subir, ¿ya? Eh, y a eso yo además sumaría el manejo comunicacional que se ha hecho respecto a la pandemia, ¿ya? Eh, yo ahí tengo, o sea, yo soy súper honesta y súper crítica, yo no tengo color político para hablar de esto, porque el que lo hubiese hecho así va a tener igual mi comentario, pero nuestras autoridades han usado mucho en su lenguaje lo que se llama lenguaje pasivo-agresivo, ¿ya? Significa que nos echan rabia, nos echan culpa, nos echan responsabilidad, pero de una forma no directa. Entonces, en la forma en que usan el lenguaje, da la sensación de que puedan tener razón, cuando no tienen razón, ¿ya? Es como, no sé, el lenguaje pasivo-agresivo, un típico ejemplo es decir, con un lenguaje no verbal, algo distinto de lo que estás diciendo en palabras, ¿ya? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando escuchaba a la Katy Martorell hablar de las cuarentenas y estaba todo el rato hablando así, como tienen que quedar en la casa, como retándonos todo el tiempo, eh, cuando en verdad no es lo que necesitamos que hagan. No necesitamos que nos reten, no necesitamos que nos traten como niños tampoco, ¿ya? Cuando dijo el ministro que el pase de movilidad era un premio, yo de verdad la cara que puse de perplejidad, de no poder creer lo que estaba escuchando, que una medida sanitaria sea un premio, como si fuéramos niños, como si fuéramos personas discapacitadas, que no podemos eh, comprender o entender racionalmente por qué están haciendo las cosas y cuál es el sentido. Yo pensé, yo no necesito que me den un premio, ¿ya? No, no es que me porte bien o me porte mal, además, como, porque además hablan en el lenguaje de portarse bien o portarse mal. Yo no necesito que me digan si me porto bien o me porto mal. Yo necesito que me expliquen qué es lo que tengo que hacer para resguardarme yo y proteger a los otros, ¿ya? Y decirme cuáles son las consecuencias si yo no lo hago, ¿ya? Eso es informar, eso es hacer que las personas educar que entiendan lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces en el lenguaje nos infantilizan, nos retan, como el papá a la mamá retando al hijo, de que nos portamos mal, de que lo estamos haciendo mal, eh, que si están colapsadas las UCI, están llenos los hospitales y cerrando las urgencias, casi que es culpa de nosotros, sin hacer ellos ninguna reflexión respecto a qué es lo que falta mejorar, qué es lo que pueden hacer, ¿ya? Por otro lado, además, hay mucha soberbia en el lenguaje, poca empatía de no escuchar otras opiniones, recogerlas y llegar a algún tipo de acuerdo, de regla, de sugerencias para las personas. Eh, Hay mucho de nosotros no necesitamos expertos porque somos los expertos y es como... eh, yo lo encuentro peligroso, chiquillos, porque cualquiera que se sienta dueño de la verdad y que lo sabe todo, nos pone en serio peligro al resto, porque todos nos podemos equivocar, nadie sabe todo, y una persona que piense así, si se equivoca, nos puede, y no tiene la capacidad de darse cuenta y remediarlo, nos pone en peligro a todos, ¿ya? Eso yo no lo puedo dejar pasar lo que les estoy diciendo porque es un estresor demasiado grande para todos. Esta agresividad de parte del trato de las autoridades, esta infantilización que nos hacen, eh,
esta falta de empatía, de hablarnos como horizontalmente, como un igual, como esto que somos parte de un equipo, aquí todos tenemos que trabajar en conjunto para que esto funcione, eh, de tratarnos con respeto, ¿ya? Yo también siento que nos han faltado mucho el respeto a todos y han faltado mucho el respeto sobre todo al personal de salud, que se está deslomando, se está exponiendo a, a tener que ponerle el pecho a las balas cuando no deberían recibir balas. Deberían recibir apañe, deberían recibir cuidado, deberían recibir reconocimiento y ayuda. ¿Ya? Yo tengo contacto con muchos colegas por WhatsApp y están todos con la sensación de que le están echando mano a su resiliencia, como la capacidad de aguante, de darle que es lo que uno estudió y es lo que uno quiere hacer, pero uno no puede tener resiliencia al maltrato ni al abuso, ¿ya? Eso ya no es resiliencia, eso es sometimiento, eso llámenlo como quieran, pero no es resiliencia. Uno tiene resiliencia ante la adversidad, ante las situaciones que son adversas, eh, pero esta situación adversa nos está afectando a todos, ¿ok? Entonces, eh, una forma de resiliencia también es cuando uno tiene apoyo en la comunidad, apoyo de los pares, apoyo del entorno para resistir. Cuando estamos todos viviendo lo mismo, apoyarnos entre todos, ¿ya? Y yo creo que no se puede tener resiliencia al abuso cuando es descaradamente un abuso, cuando es explícitamente un abuso lo que se está cometiendo con todas las personas que están trabajando en salud. Y me da mucha pena porque, bueno, yo soy médica, entonces entiendo la forma de pensar de que no podemos dejar botados a los pacientes, que no podemos dejar a la gente desvalida, que es como eh, casi un apostolado la medicina o para los enfermeros, para los TENS, los fonos, los kines, los terapeutas ocupacionales que están trabajando con todas las personas secueladas de COVID. Es como, ¿cómo los voy a dejar botados? Pero chiquillos, aquí hay que pensar también que no nos podemos dejar botados a nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y tenemos que poner límites cuando vemos que nos están explotando, nos están abusando, nos están pidiendo cosas que son inhumanas o incumplibles o que ponen en riesgo nuestra salud, ¿ya? Eh, por ejemplo, atender sin medidas de protección. O sea, hay muchos colegas que sé que están trabajando con una mascarilla al día y van igual y trabajan igual y lo hacen igual por esta sensación de no dejar votar a las personas, eh, de no cuestionar sino que actuar. Pero hello, o sea, hay que cuestionar que esta situación en que estamos no deberíamos estar viviéndola como la estamos viviendo, ¿ya? Eh, yo sé, me van a decir que el COVID y la pandemia ha puesto en riesgo a todos los países, están todos colapsados, ya, ya. Eh, pero yo no conozco la realidad de cada país, pero sé que si uno toma medidas de prevenir la movilidad, de reducir el riesgo de contagio, vamos a tener menos casos, ¿ya? Pero eso no lo han educado tampoco. Entonces, la gente está actuando con la poca información que tiene, ¿ya? Además, entre medio están las fake news, todas estas noticias falsas que salen sobre el COVID, las vacunas, que nos confunden más. No hay a nivel de autoridad como una pura línea de información para que la gente tenga la certeza de que le están diciendo la verdad. Eh, Mira, a mí por lo menos es como todo esto me genera, además de mucho estrés, mucha impotencia, porque siento que estamos al final todos, no solo el personal de salud, como todos pagando las consecuencias de mala gestión de comunicación, malas decisiones, ¿ya? Eh, con la vacunación, por ejemplo, con este pase de movilidad, no le han explicado a la gente que
igual se pueden contagiar, que solo el 80% no va a caer grave, pero hay un 20% que sí con la vacuna va a caer grave, va a necesitar UCI y que puede fallecer, ¿ya? Que también se pueden contagiar. Entonces, eh, es un estresor importante, es algo que no podemos obviar y que a nivel del manejo comunicacional siento que no ha sido orientado a educarnos, sino que ha sido orientarnos a someternos y obedecer. Y eso no funciona. No funciona porque uno acata la norma cuando te hace sentido, no porque te dicen que tienes que hacerlo. Ya llegamos a un punto en que estamos todos pensando, cuestionándonos, viendo qué es lo que corresponde, qué es lo que no. Estamos actuando como adultos, ¿ya? Y necesitamos acá, eh, necesitamos gente que esté tomando las decisiones, que sea empática y nos trate como adultos, para que nosotros a conciencia actuemos, pero teniendo toda la información, ¿ya? Eh, Otro contexto además que hace que también todo esto que hablamos del estrés esté súper gatillado y que también afecta a los niños es que hay muchos colegios, por ejemplo, que han tenido poca flexibilidad en adaptarse al contexto de pandemia, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, y someter a través del miedo y la info verdadera y clara, sí, ¿ya? Someten a través del miedo cuando no hay que someter, pues hay que colaborar. Pero para colaborar tenemos que tener toda la información y ser honestos. Tienen que ser honestos con nosotros, decirnos la verdad. No ocultar información, ni ocultar correos, ni decir que no sabían las cosas que estaban ocurriendo. Pues con la mentira tampoco generas confianza para que la gente colabore. Con el tema de los colegios, la poca flexibilidad de algunos colegios que llenan de clases online a los niños, que si se sienten fatigados o cansados no han podido parar, les pasan asistencia o les piden que estén las cámaras prendidas, ¿ya? Cuando muchos a lo mejor no tienen las condiciones en la casa para poder, para empezar, para tener a lo mejor un computador disponible para esas clases, un teléfono disponible para esas clases, el espacio físico para tenerlo, a lo mejor hay un montón de personas detrás pasando porque no hay más espacio en la casa y necesitas tener la cámara apagada, eh, porque a lo mejor también te da vergüenza que vean algo de tu casa, puede pasar, ¿ya? Entonces hay por lo que me ha pasado a mí atendiendo niños y adolescentes, que hay muchos colegios que han sido poco flexibles con eso. Eh, Niños que también les agota estar con una pantalla en una clase, no tienen el mismo estímulo que sería una clase presencial, se aburren rápido, sobre todo cuando son más pequeñitos. Eh, Muchos colegios que me ha pasado también, profes cansados, profes que tú los veías en la cámara y están apenas también porque han tenido que adaptarse a una nueva forma de hacer clases, han visto más sobrecargadas sus actividades laborales, también han sido maltratados, también los han ninguneado, eh, tampoco acogen a ellos o a los padres en las cosas que ellos necesitan para poder seguir en esta modalidad de trabajo. Eh, Siento que por lo menos de la experiencia que yo he tenido, a lo mejor ustedes han tenido otra experiencia con sus hijos, pero lo que yo he visto con los pacientes ha sido así. Afortunadamente el colegio de mi hijo ha sido súper flexible, no los obligan a estar en las clases, les dan la posibilidad de conectarse cuando pueden, ¿ya? Del colegio de mi hijo no tengo nada que decir, todo lo contrario, ha sido súper flexible y ha sido un ejemplo para mí, pa, para mostrarle a los papás que tienen que esperar de los colegios de ellos. Eh, pero pasa, y es un estresor para los niños también. Los aprendizajes muchas veces, no toda la gente en las familias pueden apoyar a los niños en su aprendizaje porque no saben, porque no entienden, ¿ya? No todos tienen la opción de que los profes les enseñen. Eh, es un estrés extra esta modalidad, ¿ya? También ha sido un estrés extra para todos cambiar nuestras modalidades de trabajo que teníamos pre-pandemia, ¿ya? En el caso mío, por ejemplo, yo estaba súper acostumbrada a hacer atenciones presenciales y
y esto de hacer atenciones online fue nuevo. Yo creo que para todos también los que trabajamos atendiendo pacientes ha sido raro, ha sido extraño. Eh, yo diría que tiene muchos plus ahora que llevo harto tiempo haciéndolo, pero en el comienzo fue un estresor importante, yo creo, para todos, que nos cambió el sistema de trabajo, como cambiar el switch de hacer las cosas de otra manera. Lo bueno es que uno se adapta a todo, pero fue un estresor, ¿ya? Para muchos, ¿ya? Aquí me dicen, con mi equipo hemos hecho varias intervenciones en colegios públicos y privados y los docentes están literalmente fundidos en burnout. Las herramientas preventivas de intervención se hacen insuficientes. Sí, pues, sí es así. Yo tengo hartos conocidos, familiares que son profes y claro, pues están todos así, todos saturados, además que les cambian las modalidades de trabajo, preparar clases online no es lo mismo que presencial, tienen que además cumplir con los requerimientos del ministerio, es bien duro eh, y es más trabajo además. Eh, bueno, esto de adaptar las clases o sea, adaptar el trabajo a forma online es pesado, ¿ya? Eh, Trabajar desde casa, si es que no tienes el ambiente adecuado, es súper complicado porque no tienes tu atención plena en eso, no tienes tu espacio solo para eso, ¿ya? Para muchos el salir de casa a trabajar, en el trabajo era tener un espacio propio, distinto, como de airearse de las cosas de la casa, de desconectarse que si el perro ladra, que si te llaman tus hijos por algo, que si tu pareja te pide algo. Eh, es... eh, Era un espacio propio para muchos tener un trabajo afuera, ¿ya? Eh, bueno, también con el encierro muchos perdimos espacios propios de autocuidado, de estar solos, de tener espacios para pensar tranquilos, de hacer actividades que nos gusten, ¿ya? Eso también es súper estresante, ¿ya? Para muchos y muchas también es un estresor al mismo tiempo trabajar y al mismo tiempo cuidar a los niños. Eh, es como que uno sintiera que no puede hacer todo bien, ¿ya? Es como que trabajas a medias, cuidas a los niños a medias, no puedes sentir que lo estás haciendo bien todo. Y eso también es muy estresante para algunos, ¿ya? También puede ser cansador, ¿ya? Eh, Sumémosle, por ejemplo, que muchos viven en espacios, departamentos, que no tienen patio, que no tienen aire libre, entonces están encerrados todos al mismo tiempo, todos juntos. Eh, Muchas veces no tienen piezas suficientes, tienen que compartir espacio y además trabajar. Eh, Dice la Virginia, me imagino el estrés y las posteriores depresiones que causará todo esto para todo y todo, y para qué decir los niños sí, y niñas. Si empieza el tema de la culpa, dice la Jo, sentir que no lo haces nada bien. Sí, pues. Bueno, como lo decía al principio del live, la reacción al estrés genera, genera daño, genera eh, cansancio, genera daño en el cuerpo y por supuesto que eso también te hace te lleva a más predisposición a tener enfermedades, no solo enfermedades mentales, sino que también cardiovasculares, eh, más riesgo de hipertensión, los infartos, ¿ya? Eh, También baja tu inmunidad al estrés, entonces te vas a enfermar más fácil, te vas a resfriar más fácil, ¿ya? Sí, pues. Es heavy, ¿ya? Y como dice la Jo, la culpa también da vuelta porque uno quiere hacer todo bien, pero no puedes hacer todo bien porque estás haciendo muchas cosas a la vez. Y eso también es súper estresante y es súper activante porque tenéis que estar con la atención puesta en muchas cosas. Y eso es cansador, ¿ya? También es una sobreactivación que nuestro cuerpo nos pasa la cuenta después, ¿ya? Otro estresor importante para muchas familias es el hacinamiento, ¿ya? Eh, el hacinamiento se sabe, por lo menos los que trabajamos en salud mental, que es un estresor de por sí para cualquier enfermedad mental. ¿Por qué? Porque el estar con muchas personas en un espacio reducido genera mucha activación en nuestro sistema nervioso. Hay mucho estímulo visual, mucho estímulo auditivo,
falta de espacios para poder calmarnos, llegar a nuestro centro y poder pensar con calma. No hay lugares propios, espacios propios, sientes que está invadido tu espacio personal todo el tiempo y eso genera estrés también, ¿ya? Como mamíferos, como animales, también necesitamos nuestro territorio, nuestro espacio, nuestro lugar, ¿ya? No estamos pegados a nuestra familia físicamente todo el rato, ¿no? Eh, Eso no lo hacen los animales. Es cosa de mirar cualquier mamífero, siempre tienen sus espacios propios, sus lugares propios, su, sus cosas. Los que vivimos con animales lo vemos todo el tiempo, tienen sus objetos, se respetan sus espacios entre ellos, ¿ya? Nosotros también somos mamíferos, también necesitamos eso, ¿ya? Entonces, las personas que viven con altos hacinamientos están todo el rato con su sistema nervioso activado, bajo estrés, ¿ya? Porque no tienen esos espacios de calma, de sentir que es tuyo, de que tienes control sobre eso, ese terreno, ese espacio, ¿ya? La sensación de tener el control de algo también ayuda a calmar. La angustia ayuda a sentir que no viene una catástrofe, ¿ya? Eh, Hay formas en que es irreal, pero una forma normal es tener tu espacio propio, ¿ya? Tu espacio donde tienes tus cosas bajo tu visión, bajo tu control, ¿ya? Eh, También es un estresor, quizás no tan grande, pero sí para algunas personas un gran estresor, que al estar el comercio cerrado, al estar los lugares donde tú te abasteces de las cosas básicas poco accesibles, es un estrés, porque tenéis que estar pensando, ya, voy a sacar el permiso, no sé quién va a ir, cómo voy a ir, eh, que es un estrés que no teníamos antes, ¿ya? Eh, que a las personas que les cuesta acceder a esos lugares ahora es más difícil, no tienen tanta disponibilidad de recursos, disponibilidad de bienes, ¿ya? Hablando un poco del maltrato del gobierno, me acordé cuando estaban cerrando los negocios por cuarentena y que nos habían pedido que compráramos por delivery y todo. Eh, eh, no toda la gente tiene tarjeta de crédito o teléfono o posibilidad de pedir las cosas por delivery, ¿ya? O viven en lugares donde no hay delivery. Entonces se generan más dificultades para hacer las cosas que antes a lo mejor ni siquiera las pensábamos hacer porque eran automáticos, disponibles, no había problema, ¿ya? Eh, lo otro que genera como mucha incertidumbre, mucha angustia también, como constante cambios en las reglas del juego. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, que una semana nos encierran, después nos dicen que podemos salir, después que podemos comprar ciertas cosas, después no las puedes comprar. Después sí las puedes comprar. Genera demasiado ambiente caótico alrededor y eso también genera angustia, ¿ya? No sé, pues si tenéis que invertir en comprar algo importante para tu casa y decir, ya, pero lo voy a tener que comprar hoy día porque no sé si mañana van a cerrar este negocio, si lo consideran esencial o no, pero no tengo las lucas. Es como, eh, no generan certidumbre respecto al acceso a cosas básicas, ¿ya? Negocios, por ejemplo, que se habían programado en marzo para abrir porque dijeron que no iban a haber cuarentena, invirtieron lucas. Yo conozco mucha gente que tenía restaurantes, que los pintó, contrató gente porque el gobierno había dicho que no íbamos a tener cuarentena de nuevo y las tuvieron que cerrar. Perdieron las inversiones. O sea, eh, la falta de honestidad en el discurso de nuestras clases políticas también genera ese nivel de daño, de generar incertidumbre en nosotros, de no saber qué esperar, no saber cómo programarte o cómo hacer algún tipo de planificación de tu vida porque no sabes si van a cambiar las reglas más adelante, ¿ya? No sabes cómo va a venir la mano del manejo, ¿ya? Otra cosa que es importante mencionar respecto a los niños, sobre todo, eh, además de que no es sano para ellos no tener acceso a ir al colegio porque pierden ese espacio de esparcimiento con sus amigos, con sus profes, también espacios distintos de aprendizaje son estimuladores potentes, potentísimos para que nuestros niños aprendan cosas, ¿ya?
Si tú le ofreces accesos a distintos estímulos, a distintos medios, a distintas instancias, va a ser mucho más lo que va a aprender. Los niños, la mayoría, aprenden jugando, aprenden en lo práctico. ¿Ya? Esta forma de enseñanza que es como memorizar las cosas, metérselas en la cabeza, no es la forma en que los niños aprenden. Los niños aprenden en el hacer, en el experimentar, en el probar, en la curiosidad. Entonces, limitar la posibilidad de experiencias vivenciales en distintos lugares, en distintos medios, también limita el aprendizaje de los niños y también es un estresor importante para ellos, ¿ya? Porque tienen acceso a menos lugares de esparcimiento, de aprender, de distraerse, de relajarse, ¿ya? También la falta de exposición a la luz solar, chiquillos, chiquillas, aunque estén encerrados, saquen la cabeza por la ventana, expónganse a la luz aunque sea unos 10 minutos, porque la luz solar regula muchas hormonas de nuestro cerebro. Entre ellas, por ejemplo, la melatonina, que es una hormona que nos ayuda a que nos predispongamos a dormir. Y esa liberación de esa hormona está regulada por los ciclos de luz y de oscuridad. Es lo que llamamos los médicos ciclos circadianos. Los ciclos de despertar, de activarse y de dormir están regulados por el ambiente. Están regulados por la exposición a la luz. Y además hay que sumar que hay vitaminas que se forman con la exposición a la luz solar, como la vitamina D, que tiene un rol fundamental, además de la inmunidad, en regular muchas funciones de nuestro cerebro que si no se llevan a cabo también nos predisponen a enfermarnos, ¿ya? Así que tomen sol, salgan a caminar, tomen luz solar, es súper importante para que su cuerpo siga funcionando como si estuviese al aire libre, ¿ya? Dice la Marisa, la percepción de falta de control, aunque en realidad no controlamos casi nada, sí es verdad, afecta la conducta y comportamiento de las personas y la incertidumbre la aumenta. Sí, es así. Si bien no controlamos nada, sí hay cosas que pueden estar bajo nuestro control, que son pequeñitas, pero que nos dan certezas, ¿ya? Como, por ejemplo, saber que vaya a despertar mañana en la misma casa. O sea, es como ridículo el ejemplo que estoy poniendo, pero hay certezas que y certidumbres que uno tiene porque sabe que hay cosas que están bajo tu control, ¿ya? Si no estaríamos todos bajo angustia todos los días, ¿ya? Sí hay algunas cosas que tenemos bajo control. El tema es que esas pequeñas cosas que antes teníamos ya no las tenemos. Entonces hay menos cosas que echarle mano para tener cierta sensación de que uno tiene posibilidad de manejar las variables, ¿ya? Y bueno, tampoco está bajo nuestro control muchas cosas, es cierto. La mayoría de las cosas en la vida y que parte de nuestro aprendizaje en la vida es flexibilizarnos al cambio. Lo digo así porque a mí me cuesta también, ¿ya? Pero claro, parte de la posibilidad de adaptarnos a vivir, a adaptarnos al cambio, pero también como mamíferos estamos acostumbrados a que las cosas no sean muy cambiantes, pues como nuestro sistema nervioso se adapta a las cosas que no cambian, a las cosas que se relaja con eso, digamos, como no tiene que invertir recursos energéticos para tener que estar todo el rato monitoreando si las cosas cambian o no. En ese sentido, nuestro sistema nervioso es súper económico. Es como trata de gastar la menor energía posible. Así es, ¿ya? Entonces, claro, tratar de tener las cosas bajo control gasta mucha energía, pero hay cosas que uno da por hechas que van a ser así, ¿ya? Y no es que estén bajo nuestro control, sino que nos da por hecho de que van a ser así, ¿ya? Son esas certidumbres las que no tenemos ahora, ¿ya? ¿Qué más? Un estresor importante también, el acceso a la salud, ¿ya? Hay muchas personas que no tienen acceso a la salud de forma fluida, de forma fácil, y que estemos en medio de una pandemia con una enfermedad que afecta a tu salud genera mucha angustia también. Y genera mucha angustia saber que a lo mejor ya tienes otras enfermedades que necesitan controlarse, que necesitan de cuidado y que no las puedes controlar ni las puedes cuidar. Porque no hay horas, porque está todo colapsado, porque no hay capacidad de infraestructura para hacerlo, ¿ya? Eso también genera estrés en muchos y muchas.
¿Cuántos pacientes oncológicos, por ejemplo, no han podido seguir muchos tratamientos por esto? Miedo a morirse de eso. O sea, es muy heavy, ¿ya? Eh, Hay un estresor, estamos hablando puro estresor en Chile, pero hay un estresor que particularmente vivimos en Chile en octubre del 2019, que fue el estallido social. El estallido social provocó muchos temores en todos, muchas angustias en muchas personas, porque no sabíamos a dónde iba esto, no sabíamos cómo iba a terminar. Muchos temimos, por ejemplo, que iba a haber un golpe de Estado, muchos temimos que esto se iba a escapar de control, eh, muchos, además, escuchamos de las autoridades mucho lenguaje amenazante, eh, en que nos decían que estábamos en guerra, en que en vez de tranquilizarnos, nos angustiaron más, eh, había poca empatía, hubo mucho, hubo mucho uso de fuerza indiscriminado, desmedido, que también fue violento para muchas personas. Eh, Muchos papás de pacientes a mí me contaron que toda esa situación, por ejemplo, los hizo revivir situaciones vividas en dictadura, ver a los militares en la calle con las metralletas, les vino mucho retraumatización de ese periodo, eh, mucha incertidumbre también. Eh, esa situación que vivimos en Chile, chiquillos, fue un par de meses antes de que declararon la pandemia. Entonces, ya veníamos de vivir un estresor importante, fuerte, heavy a nivel nacional. No nos alcanzamos a recuperar y ya llegó la pandemia encima de eso, ¿ya? Y digo encima de eso porque yo creo que todavía ni siquiera todos hemos procesado lo que pasó en octubre, ¿ya? Eh, y además quiero agregar a eso muchas personas que vivieron el terremoto del 2010, que todavía no están bien, que todavía no se han recuperado de ese estresor, que eran de la zona cero del terremoto. Entonces, hemos vivido estresores colectivos demasiado fuertes, demasiado grandes en pocos años, que además se nos agregó esto, a esa basal, ¿ya? Esa perspectiva no tenemos que perderla, porque es en esa basal también porque nos ha afectado mucho, ¿ya? Eh, Tenemos que entender que cuando se altera el orden social o político en un país, se generan demasiadas inseguridades de las cosas que hablábamos antes, que dábamos por sentadas que iban a estar, que iban a ser así, que iban a funcionar y ya no, ¿ya? Son como estresores demasiado importantes para dejarlos pasar en ese contexto, ¿ya? Eh, y también considerando eso, para muchos ha sido estresante acceder a las comisarías a pedir los permisos, acceder a internet a pedir los permisos de desplazamiento. A muchos los ha traumatizado con todo lo que pasó en el estallido, lo que vivieron en dictadura, tener que recurrir a las fuerzas de orden y de seguridad para poder hacer cosas básicas, ¿ya? Los permisos de desplazamiento, que te estén controlando en las carreteras. Para muchas personas esa experiencia ha sido retraumatizar muchas vivencias previas, ¿ya? Entonces no, son muchas las variables. Si hay alguna que se me quede en el tintero y que ustedes la quieran comentar acá, yo feliz las converso con ustedes, ¿ya? Pero son por lo menos las variables o los elementos que yo he podido percibir y de los que me he dado cuenta que nos están afectando en general, ¿ya? Si quieren comentarme alguna experiencia al respecto, darme alguna opinión, yo agradecida, porque el feedback que ustedes me dan para mí es fundamental para aprender, para ubicarme en la realidad, en las cosas que necesitan las personas y también para pensar de qué manera puedo con lo que yo sé contribuir a que tengan un mejor pasar, una mejor calidad de vida todos los que me estén escuchando, me estén siguiendo, me estén mirando, ¿ya? Así que voy a dejar unos minutitos si alguien me quiere preguntar algo, comentar algo, decir algo, siéntense libres de hacerlo. Eh, la Marisa dice el estrés aterrador de las mujeres víctimas de VIP que están confinadas con su victimario. Cierto, Marisa, cierto. Y que no tienen posibilidad de pedir ayuda, que no las pescan. Heavy, así es.
Mira, me quedan 23 segundos para que esto quede grabado, chiquillos, así que voy a salirme para que quede grabado. Me voy a meter de nuevo para responder preguntas y si no, lo dejamos hasta ahí, ¿ya?